Espera. Sí, te siento y ya. Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, ayer me pasó una cosa curiosa con esta melodía. Estaba en mi casa con mi hija y en un momento determinado mi hija me pregunta si tenía alguno de los episodios de Cuéntame, que no los había visto nunca, y entonces tenía una especie de interés morboso por saber cómo había sido la época de mi infancia y todo lo demás. Y yo tenía un par de temporadas en casa. Estuve a punto de enloquecer intentando dar con dónde estaban en casa, pero al final acabé encontrándolas, por eso de que haces cualquier cosa por una hija. Y entonces ponemos el episodio, y el episodio era un episodio muy emotivo. Era de la segunda temporada, era un episodio muy emotivo. Los dos llorando como magdalenas al final del episodio, y entonces en ese momento encima empieza a sonar el Stand By Me cantado por Bruno Lomas. Yo pensé que aquello era una conjura para desarmarme psicológicamente, porque verdaderamente si no, no tenía más explicación. Bueno, sin más precedentes y sin más antecedentes, yo tengo que darle las gracias a Romina Esther Romina, porque fue la persona que tuvo la idea de que nos pudiéramos reunir. A mí la verdad es que me apetecía muchísimo poderme reunir con ustedes en este viaje, y lo hubiéramos dejado realmente para el momento de la presentación de mi último libro, pero como no está nada claro que se vaya a presentar al final, pues la verdad es que me parece una oportunidad absolutamente estupenda, y además creo que va a estar mucho más centrada en nosotros. Voy a contarles algunas cosas de lo que ha sido mi último año, y luego pues dejaré un tiempo para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, etcétera, porque ha sido un año verdaderamente muy peculiar. El 12 de julio del año 2013 yo dirigía mi último programa de Es la Noche de César en Es Radio, me despedía, y el 13 de julio, es decir, al día siguiente, al mediodía, yo llegaba a los Estados Unidos. Había salido por la mañana, pero con eso de que hay 6 horas de diferencia con el sur de la Florida, pues al inicio de la tarde, prácticamente a la hora de la comida de aquí, que no de allí, yo llegaba a los Estados Unidos. Y en el momento en el que estaba entrando en mi habitación en casa y estaba dejando la maleta en un rincón, pensando en si la deshacía en ese momento o 15 días después o lo que fuera, sonó el teléfono. Y era una persona a la que yo conozco hace años que me pregunta que dónde estaba en ese momento. Se había enterado la noche anterior de que me había marchado y me preguntaba dónde estaba, y entonces le dije, bueno, pues acabo de llegar a Estados Unidos, me he despedido, me voy a quedar aquí, etcétera. Me dice, oye, está muy bien porque ETA acababa de localizar esta semana dónde vivías. Y entonces, en el momento en el que me lo comentó, digo, pues, bueno, y dice, no, pero no era nada grave, ¿eh? Yo creo que no pensaban en matarte, habían pensado en quemarte la vivienda. Y yo pensé, bueno, es estupendo, porque que te quemen la vivienda es un evento agradable que a todos nos gusta tener en algún momento en nuestra vida. Y entonces me dijo, sí, vamos, parece ser que pensaban o lanzarte una bomba incendiaria en el piso, o a lo mejor hacerte un escrache. Nada grave, efectivamente, con lo que está pasando en España, pues qué cosa más normal, ¿no? La verdad es que en los años anteriores yo había sido objeto de acosos importantes y diversos, que por supuesto no pasaban solo por esta noticia que me daba esta persona, tranquilizándome, porque en fin, como mucho me iban a quemar el piso. Pero, de hecho, a pesar de que yo más o menos hacía pues prácticamente 3 años que veía que más tarde o más temprano me iba a tener que exiliar, no lo había hecho por mi compromiso con Es Radio y porque, bueno, no sabes si las cosas van a ir cambiando. El 15 de julio, que era lunes, yo me acerqué a un abogado de inmigración en Estados Unidos para iniciar el proceso para solicitar la residencia. De manera casi milagrosa, a finales de septiembre me la habían concedido. Teniendo en cuenta que el proceso de residencia a veces dura años hasta que te lo conceden, pues que te lo dieran en un tiempo récord era sorpresa del abogado, sorpresa de mis amigos, porque además ni siquiera me sometieron a la entrevista a la que te someten las autoridades de Estados Unidos para ver el tipo de personaje que eres. A mí, al parecer, me tenían tomadas muy bien las medidas y efectivamente me concedieron la residencia con mucha rapidez, por eso que llaman capacidades extraordinarias, que yo no he querido determinarlo, pues si se dan cuenta que no son extraordinarias y me la quitan. Pero
en cualquiera de los casos esa era la idea. El mismo 15 de julio que yo me acercaba a llevarle los papeles al abogado, y había hecho una recopilación interesante, porque lo mismo había fotos mías entrevistando a Loquillo que listas de mis libros o cosas de ese tipo. Ese mismo día yo recibí la primera oferta para regresar a la radio. Tengo que decir que además la gente que me llamó para regresar a la radio, de las 7 ofertas que yo he recibido en estos meses, salvo una, todos empezaban diciendo que no les importaba que hiciera radio desde el sur de Estados Unidos. Es decir, la tecnología ha avanzado tanto que habían llegado a la conclusión de que, bueno, que si me quedaba allí, y supongo que a lo mejor es que no quería que les incendiaran el piso, no lo sé, no se me había ocurrido hasta ahora, pero a lo mejor esa era la razón, pero todos partían de la base de que efectivamente, pues bueno, podía hacerlo desde allí, salvo en un caso muy concreto. De las 7 ofertas que yo he recibido sobre estos meses, tengo que decir que solo una me pareció interesante, es decir, el resto no eran ofertas que me interesaran desde el primer momento, aunque las escuché de la manera más cortés y más educada posible. Y la única que a mí me parecía que podía tener un cierto interés finalmente no acabó cuajando. Y no acabó cuajando porque implicaba unas limitaciones en la calidad del programa que a mí personalmente pues me parecía que no eran aceptables. Es decir, la tesis de la empresa era que yo me gastara pues como el 90% del presupuesto del programa en mi persona, y con el 10% contratara becarios por salarios famélicos, y entonces pues además los becarios, que serían muy jovencitos, desarrollarían una especie de adicción hacia mi persona que me permitiría seguir explotándolos, parece ser que agradeciéndome además que los tratara como a los siervos de la gleba. Estoy haciendo el razonamiento un poco corto, pero crean ustedes que no estoy faltando a la verdad. Y a mí, sinceramente, lo de tratar a la gente como si viviéramos en el siglo XII no me parece de recibo, porque ha llovido mucho desde entonces, y además me parecía imposible hacer un programa de calidad en esas condiciones. Hubo un momento en que, por no apelar a los argumentos humanitarios, pues la persona con la que yo llevaba las conversaciones le dije, bueno, es que en cualquiera de los casos, si yo tengo una sección de economía, yo necesito buenos economistas, no muchachos de 20 y pocos años explotados que me digan a todo que sí. Si yo tengo secciones que tienen que ver con la cultura, yo necesito gente que sepa de literatura o de cine o de teatro, no muchachos que me digan a todo que sí, porque además con la miseria que les pago es que ya los condeno a las tinieblas externas si los echo del programa, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, no cuajó, aunque con bastante sorpresa de la persona que me lo había ofrecido, porque efectivamente si yo me quedaba con el 90% del presupuesto, eran unos ingresos bastante saneados. Durante el verano, que fue un verano muy peculiar, porque esta última oferta se estuvo discutiendo prácticamente a fin de año, pero durante el verano, pues en vez de regresar, como era lo habitual, a finales de agosto, que yo volvía por regla general de Miami hasta España después de pasar más o menos un mes y medio de vacaciones, pues realmente yo me quedé. Es decir, llegó el final del verano, como decía el dúo dinámico, y vamos, yo me quedé, pero con toda la seguridad del mundo, y sobre todo fue entonces cuando empecé a intentar adaptarme a lo que era una nueva vida, porque hasta ese momento uno casi tiene la ilusión de que está repitiendo las vacaciones de no sé cuántos años, pero había que adaptarse. Y la verdad es que fue un verano donde yo aprendí mucho y hice muchas más cosas de las que yo había pensado. Por ejemplo, descubrí las redes sociales. Es decir, a mí las redes sociales, sabía que existía Twitter o que existía Facebook o cosas por el estilo, pero tenía una bellísima persona, que es Miquel Rosselló, que no está con nosotros hoy porque está en Canarias, y que fue además la persona que salvó las 2 cuentas de Facebook para mí y no las entregó a los malos, porque si no, efectivamente, estos meses hubiera sido imposible el mantenernos en contacto. Y entonces yo descubrí un mundo que desconocía, porque nunca había estado en él. Miquel ponía los anuncios de ahora mismo vamos a entrevistar a quien fuera, esta noche vamos a hablar de no sé qué tema, de las elecciones de no sé qué, etcétera. Y de pronto yo descubrí a gente con la que no había tenido contacto en su inmensa mayoría, que era la gente que me había escuchado y leído durante muchos años, y que era gente en términos generales absolutamente maravillosa, muy distinta, muy variopinta, muy diversa. Es decir, curiosamente, pues aquello no era la hinchada de un club de fútbol, sino que era una cosa muy diversa,
pero que a mí me producía una inmensa satisfacción, hasta tal punto que yo hoy en día ya tengo un horario en el que el inicio del día, como he hecho durante muchos años, lo dedico a leer la Biblia y ahora un rato, pero a continuación yo me meto en Facebook a ver cuáles son las reacciones al último post que he colocado. Bueno, solo leer primero la reacción dentro de la página web, porque Miquel me convenció para que se colgara ahí y hubiera un enlace a Facebook, etcétera, etcétera, y entro en lo que pueda haber de reacciones, procuro contestar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue un gran descubrimiento y yo personalmente me alegro muchísimo de ello. A diario entran solamente en Facebook entre 15 y 20.000 personas, eso es habitual. A lo largo de la semana estamos hablando más de 50.000, porque no todo el mundo entra todos los días, y entonces eso hace que al final la gente que entra a lo largo de la semana pues supera ampliamente los 50.000, a los que hay que sumar también los de la página web, que eso ya es una cifra que a mí se me escapa, porque como no me informan semanalmente como en Facebook, ando más perdido, pero según me dice Miquel, pues la respuesta también es muy buena. Lo que esto ha significado, no solamente en el cambio de mis hábitos y todo lo demás, es notable, pero lo que ha significado para muchas personas y para yo poder descubrir lo que pasaba con esas personas ha sido enormemente importante. Es decir, ha habido gente en esas páginas que ha descubierto que tenía amigos que no conocía, aparte de César Vidal, por supuesto. Ha habido gente que ha experimentado una transformación espiritual leyendo esas páginas pues a diario o con cierta frecuencia. Ha habido gente que en momentos de dificultad ha encontrado un consuelo porque se encontraba en situaciones difíciles y en las situaciones difíciles, por regla general, nadie en solitario puede enfrentarse con determinadas situaciones, y eso me incluye a mí y a todo el resto del género humano. Ha habido gente que incluso ha encontrado trabajo. De hecho, una de las ideas con las que yo estoy pensando en estos momentos, pero quiero darle la forma exacta, es colocar una bolsa de trabajo. Es decir, de manera que sea gente que pueda entrar en contacto, o bien porque puede ofrecer trabajo, o bien porque necesita trabajo, y es una de las cosas que tengo que terminar de ver la forma en que la articulo, pero iría en la página web de cesarvidal.com y habría referencias en Facebook para ver lo que podemos hacer en estos tiempos de crisis. Y realmente para mí las redes sociales han sido un gran descubrimiento en el caso de Facebook, pero porque creo que tienen muchísimas cosas buenas. Luego supongo que habrá gente que venderá alimentos para gatos y hacer que vuelen, gente que se dedicará a difundir el odio, cosas de ese tipo. Ese es un problema de ellos. Mi experiencia es que poco a poco he ido viendo cosas que yo pensé que eran insospechables, que un porcentaje muy elevado de la gente no son españoles, es decir, aproximadamente las páginas de Facebook, en torno al 50% es gente que no son españoles ni españoles residentes fuera. O sea, es gente, lo mismo vive en México que en Estados Unidos, que en Finlandia, en Islandia o en Egipto. Y además, curiosamente, el segundo país más visitado, o de gente que visita las páginas, es Estados Unidos, aunque algunas semanas México se les adelanta. Yo lo de Estados Unidos hasta cierto punto lo puedo entender. Lo de México, palabra de honor, que no lo comprendo. O sea, es algo que se me escapa, pero hay muchísima gente, por ejemplo, de México que entra, y luego gente, insisto, de países extraños. Yo puedo entender que haya gente que entra en Israel hasta cierto punto, pero hay bastante gente de países islámicos que entran, de Egipto, de Siria, de Líbano, etcétera. Tampoco termino de entender muy bien, pero es así. Y de hecho yo estoy pensando, esto va a añadir dificultad a la historia, pero es algo que estoy pensando, posiblemente para finales de este año, quizá para el año que viene, que haya una sección en inglés, tanto en Facebook como en la página web, de tal manera que pueda ser accesible a otra gente que tiene la barrera del idioma, porque evidentemente el español ahora mismo es, después del inglés, la lengua que más se habla, pero hay mucha gente que no habla español. Esto es evidente. Como decía un cómico muy gracioso del sur de Estados Unidos, es un tipo enorme, yo a su lado parecería un deportado casi, y además muy alto, y tiene un sketch muy gracioso en el que explica por qué ha empezado a estudiar español. Y he empezado a estudiar español, ¿no? Y entonces cuando se ven ciertos murmullos entre el público dice:
pero idiota, ¿tú conoces a algún francés que se haya venido a vivir a Estados Unidos? Y evidentemente el mensaje es bastante claro, ¿no? Y entonces a continuación empieza a hablar de su amigo Pancho y aún no se da cuenta de por dónde van las cosas. Aparte de eso, el verano, que tuvo como algo muy bueno el descubrimiento de las redes sociales, fue un verano que yo recuerdo haberlo vivido casi como si fuera un jubilado, pero mientras estaba preparando estas notas me he dado cuenta de que fue un verano muy activo. O sea, estoy sorprendido, pero claro, como no trabajaba las 9 horas de la radio, pues me parecía que tenía todo el tiempo del mundo. Es decir, yo ese verano acabé mi libro de memorias. Ese verano escribí una obra de teatro que espero que se estrene antes de que acabe el año. Escribí el último libro que acaba de salir, que si alguien lo tiene sabe que tiene casi 1000 páginas de extensión. Y escribí también una novela, o sea que fue un verano que, en fin, para estar de vacaciones no estuvo mal. La novela tiene además una curiosa historia, porque yo decidí, con esa malicia que me caracteriza a veces, presentarla a un premio que sabía que no me iban a dar. Pero tenía mucho interés en saber cómo iba a derivar la cosa. Entonces, como realmente es uno de los premios limpios que existe, es un premio en el cual hay una serie de finalistas y los finalistas los van eliminando hasta que llegan al último y le dan el premio. Entonces, mi novela fue pasando todas las eliminatorias, llegó la última, abrieron el sobre, vieron quién era yo y declararon el premio desierto. Y tiene su gracia, porque además el premio creo que no lo han declarado desierto en décadas de existencia, o sea, es algo verdaderamente extraordinario. Entonces esa misma tarde a mí me llamó una de las personas que se había enterado de la historia para comentarme lo que había sucedido, y yo dije, pues han sido ingeniosos. Y como 2 semanas después otra persona me llamó y me contó exactamente lo mismo. Hubo otros aspectos del verano que no fueron tan entretenidos. Por ejemplo, como yo tenía mucho tiempo libre a pesar del tiempo que dedicaba a escribir y a entrar en las redes sociales y todo lo demás, me dediqué a releer clásicos españoles de una manera verdaderamente exagerada. Es decir, volví a releer casi todo Cervantes, volví a releer mucho de Galdós, volví a releer la trilogía de los Gozos y las Sombras, es decir, leí muchísimo, muchísimo. Y eso volví a leer El Lazarillo, tuvo sobre mí un impacto verdaderamente depresivo, porque la sensación que tenía es que llevamos siglos dando vueltas a la misma noria y de pronto leía una de las novelas de Galdós y yo decía, pues esto parece la portada del periódico de hoy, o sea, esto es algo, lo que está contando es algo así, ¿no? Y me metía en El Lazarillo y yo decía, pues esto es igual, o sea, es algo, y entonces esos yo creo que fueron los peores momentos, aunque estéticamente hay que reconocer que es una literatura excelente. Así llegamos al otoño, donde yo fui acabando todas estas cosas y, como ustedes saben, pues yo regresé en el mes de diciembre a presentar mis memorias y a volver a encontrarme con el país, que había estado bastantes meses fuera de él y quería ver cómo estaba. Y entonces, pues bueno, evidentemente lo mejor, como ustedes se pueden imaginar, fue el encuentro con ustedes, fue la presentación del libro, fue poder conocer personalmente a algunas de las personas de los muros de Facebook, fue poder volver a encontrarse con los amigos. Lo peor fue enterarme de cosas que yo no sabía y que me enteré en aquel entonces y que fue bueno que no las supiera, pues si no las hubiera contado en las memorias y habría habido gente que queda discretamente y hubiera quedado como Rufete en Lorca. O sea que hasta cierto punto fue mejor que no me enterara hasta el mes de diciembre. Y recuerdo cómo regresé a Estados Unidos pues el 24 de diciembre por la mañana. Es decir, y luego estuve quitándome a manotazos a los amigos de Estados Unidos que estaban empeñados en que fuera a celebrar la Navidad a su casa, que era lo último que a mí me apetecía. O sea, eso de celebrar Navidades en el extranjero y con amigos, pues supongo que habrá gente que le encuentre su aliciente, pero yo preferí quedarme en mi casa. A finales del año pasado e inicios de este se produjo además otro fenómeno que a mí también me llamó la atención. Hay muchas cosas que tengo que decirles que yo había vivido en parte en años anteriores, pero que en este año prácticamente entero que he pasado fuera de España, pues realmente adquirieron una importancia y una relevancia que yo no había tenido nunca. Por ejemplo, el hecho de que la acogida que a mí me han brindado en Estados Unidos fue
una acogida cariñosísima y verdaderamente excepcional, y no solamente por la gente de inmigración que ni siquiera me entrevistó, sino en términos generales en medios académicos y en otros medios. El hecho de que yo me he arraigado con mucha facilidad en Estados Unidos, por supuesto se puede decir que yo conocía el país desde hacía años, pero para mí es un medio grato. Es decir, es un país donde puedes creer lo que quieras, practicar lo que te parezca, siempre que no dañes al prójimo, y a todo el mundo le parece bien. Es decir, que si de pronto un día llegas a la conclusión de que la Tierra es plana, la gente no te dice nada. Es más, con un poco de suerte reúnes a 2 docenas de amigos y creáis el club de la Tierra plana del sur de la Florida y celebráis conferencias y a todo el mundo le parece bien. Es decir, en ese sentido es un país peculiar, nadie se pelea por las banderas, no hay problemas con los idiomas. O sea, es en ese sentido, y además gobierna la derecha o la más derecha. Es decir, si alguien piensa que Obama es de izquierdas, es porque no tiene ni idea de lo que está haciendo Obama. O sea, en Estados Unidos hay un partido de derechas, que es el Partido Demócrata, y un partido que está todavía más a la derecha, que es el Partido Republicano. Y la política fiscal de Obama, aunque los norteamericanos se quejan de que pagan muchos impuestos y todo lo demás, bueno, Montoro es un peligrosísimo bolchevique comparado con Obama. O sea, si realmente Obama hubiera llevado a cabo las subidas de impuestos que ha llevado el gobierno de Rajoy, no es que le habían montado el Tea Party, le habían montado el Tea Party, el Coffee Party, hasta el Donut Party. O sea, los norteamericanos estarían manifestándose las 24 horas del día porque efectivamente hay cosas que no entienden, ¿no? Por poner un ejemplo, yo tuve que dejar a mi hija en el aeropuerto hace cosa de una semana, y entonces nos llevó un amigo mío al aeropuerto, y en el camino de vuelta empezamos a hablar de impuestos, porque hayan pagado impuestos hace cosa de un mes. Y cuando le empecé a comentar los impuestos que pagábamos en España, se puso blanco como el papel y me dice: pero eso es un régimen de esclavitud. Yo sí, es lo que llevo diciendo muchos años, pero no hay quien convenza a los políticos de ello. Es decir, cosas en ese sentido que les sorprenden tremendamente, no terminan de creérselo. Por ejemplo, mis amigos creen que hay un movimiento Ocupa en España porque lo digo yo. Pero siempre que les he explicado lo de los ocupas, al principio me miran extrañados y se piensan que me burlo de ellos. No creen que sea posible que alguien ocupe una vivienda y que además no lo desalojen y que aparezca una autoridad y diga que eso es una forma de vida y una cultura alternativa. O sea, es algo que no entienden, ¿no? Claro, un país donde si tú coges a un ladrón en tu casa y le disparas no te pasa nada, porque evidentemente en tu casa no tiene derecho a entrar nadie nada más que tú y quien tú quieras que entre, pues evidentemente eso de los ocupas es algo que además les causa una reacción. Vamos, tú les dices que te han abducido y te han llevado en un platillo volante y les sorprende muchísimo menos, ¿no? O sea, porque seguramente conocen a alguien que dice que le ha pasado, ¿no? Pero eso es algo tremendo. Y aparte de ese arraigamiento, pues ha habido otras cuestiones, como al final la cabra siempre tira al monte, pues uno acaba ayudando a los exiliados venezolanos, preocupándose por el avance del fundamentalismo islámico también en los Estados Unidos, y dando conferencias en otras naciones que están preocupadas por estos temas, que es la forma más o menos en que ha ido discurriendo la primavera hasta llegar al verano. Llegamos al verano y yo regreso unos días a España por la promoción de mi último libro, porque la verdad es que tampoco quería dejar ocasión de poder ver a gente muy querida. Y al mismo tiempo que regreso, pues regreso con la idea de que efectivamente esto es un mero paréntesis, que yo me vuelvo a los Estados Unidos a final de este mes y que mi exilio, tal y como van las cosas, es un exilio que va a ser, me temo que permanente o muy duradero. Regreso también con una sensación peculiar de cuál es la situación en España. Generalmente cuando estás en España, la sensación que tienes, por poca sensatez que todavía alientes, es que las cosas van mal. Algunos dirían que muy mal. Pero en medio del ruido, esto es como la señora que tiene un marido que ronca, que llega un momento en que el ronquido es insoportable, pero también se acaba adaptando y hasta medio duerme por las noches, ¿no? Entonces, es una situación difícil, pero más o menos te vas manejando. Claro, no vas a asfixiar con la almohada al cónyuge y entonces más o menos vas tirando, ¿no? Digo eso como podría decir otras cosas, ¿no? Te acabas acostumbrando. En fin, el ruido es insoportable, sabes que no te agrada, etcétera, pero vas tirando con ello. Pero claro, cuando estás fuera y lo ves desde fuera, hay días que no te crees las noticias que lees.
O sea, es una sensación de que realmente es increíble. Percibes la forma en que se te ve desde fuera. Claro, la forma en que nos ven desde fuera es indescriptible también. Y sobre todo captas el ridículo mayúsculo que hacen algunos cuando van de gira por fuera. Entonces, claro, cuando de pronto alguien decide gastarse el dinero de todos los españoles en hacer una gira para hablar con un senador en Washington y explicarle que se van a independizar, tú dices, mal me parece que se gasten el dinero de todos los españoles. El ridículo que hacen es colosal, o sea, quiero decir, se gastan un dinero, pero no aparecen en la prensa, pues a nadie le importa un pimiento quién se va a independizar o quién se va a dejar de independizar. Pero es que tal y como funciona lo de los lobbies, a mí me invitan a cenar y también les consigo una cena con un senador. O sea, quiero decir que es algo que no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia, porque el negocio de los lobbies pues es un negocio en el cual, bueno, pues a fin de cuentas el senador tampoco se compromete a nada. O sea, de alguna manera se le agradece su dedicación y entonces el congresista de Dios sabe qué estado del Medio Oeste, pues queda con estos señores, los escucha pacientemente, luego va a mirar en el mapa dónde están. No quiero contar lo que sucede cuando hablas con el americano medio y le dices que los catalonians se quieren independizar y te dicen Castilians, y dices, no, con los castellanos no los confunda usted porque los deprime. Pero realmente esa es la situación que existe, o sea, es el panorama. Y realmente pues no es un panorama halagüeño y visto desde fuera pues lo es menos. También es verdad que como la prensa en España cada vez cuenta menos, o cuenta mucho, pero no cuenta lo que debería contar o como debería contarlo, pues hombre, también aquí hay muchas cosas que la gente no se entera. Es decir, seguramente aquí la gente no se va a enterar del trago amargo como si fuera un parto prolongado que sufrió la vicepresidenta del gobierno hace menos de un año en el Club Bilderberg, donde desde luego había que tener la gallardía de un legionario para aguantar todo lo que le dijeron en el Club Bilderberg a la pobre, porque ese año le tocó oír. O sea, podían haber mandado a Montoro, por ejemplo, pero no, la mandaron a ella y tuvo que oír, vamos, de todo. No sé si se acordaron de su madre, pero ya con lo que le dijeron tampoco hubieran hecho más grande la herida, y como esas otras cosas. Con todo y con eso, y fíjense ustedes, yo sin embargo creo que en las situaciones de crisis siempre hay una esperanza. Es más, yo creo que las situaciones de crisis, en buena medida, son situaciones que van en dos direcciones y eso hace que, como van en dos direcciones, pues se puede acabar muchísimo peor, es decir, la crisis deriva ya hacia el desastre total y absoluto, o por el contrario, la crisis es algo que se remonta y va mucho más allá. Me van a permitir, pero esto supongo que alguno lo esperaría, que lea un versículo del Evangelio de Lucas en el que he pensado mucho últimamente. Luego lo voy a explicar porque lo voy a leer. Imagino que más de uno se va a quedar intentando saber cuál es el mensaje arcano que pretendo comunicar. Pero es un pasaje que yo leía hace unos meses. Estaba dando unas conferencias en Puerto Rico. Y una mañana, en la lectura que yo estaba haciendo por la mañana, di con estos dos versículos y me dijo mucho sobre lo que está pasando en España. Luego les prometo que se lo explico porque si no van a pensar que estoy trastornado. Pero el pasaje, que son los dos primeros versículos del Evangelio de Lucas, del capítulo 3, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituree de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, esto de entrada, la sensación que uno puede dar es que Lucas era un pedante. Entonces, para demostrar su conocimiento de la historia, Lucas acumula una serie de nombres históricos aquí, entre el que seguramente el más conocido será Poncio Pilato, para decir que entonces apareció Juan. Pero creo que no van por ahí los tiros y ahora voy a intentar explicarles por qué a mí esto me pareció tan iluminativo. Lucas está haciendo una descripción del poder político, social y religioso de su época de mayor a menor. Y lógicamente el primero al que menciona es el emperador, que era Tiberio. Tiberio era un degenerado. Esto lo digo no por ganas de insultar, sino porque era un degenerado. Es decir, a la sazón, Tiberio, que ya había probado el sexo de todas las formas casi habidas y por haber,
lo único que le entretenía era tener un grupo de niños a los que llamaba los pececitos, con los que tenía relaciones sexuales. Es decir, a esas alturas, Tiberio ya a las mujeres le decían poco, los hombres parece ser que tampoco le decían mucho. Es verdad que tenía una colección, una biblioteca pornográfica con grabados, que tiene mérito en aquella época porque había que hacerlo a mano, y lo cierto es que lo único que a esas alturas a Tiberio todavía le excitaba eran los niños. Además, había concebido una serie de juegos sexuales para los niños, en la piscina, etcétera, etcétera. Con lo cual, la cúspide del mundo civilizado difícilmente había podido ser más degenerada. Se puede alegar que a fin de cuentas Tiberio había llegado al trono porque su madre había ido envenenando a los posibles rivales, pero bueno, en eso Tiberio tuvo poco que ver. Pero, evidentemente, el personaje como tal difícilmente podía ser más repugnante. El representante de ese poder, que era Poncio Pilato, era mucho peor de lo que uno deduciría leyendo los evangelios. Y Poncio Pilato era un personaje del que no hay una fuente antigua que hable bien, lo mismo sea Flavio Josefo que Filón que cualquier otro, porque evidentemente era un personaje terrorífico, que además creía en el uso de la violencia como advertencia. Es decir, generalmente Pilato no tenía que entrar en la represión porque ya había matado suficiente gente como para que la gente supiera a qué atenerse. Por ejemplo, en un momento determinado, y el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 hace una referencia a ello, Pilato, que no tenía muy claro que los judíos en algún momento no le organizaran alguna historia, vamos, hasta el 15M le había durado 2 horas, pues decidió en ocasión de una fiesta colocar a algunos de sus hombres en medio de los judíos que iban a sacrificar en el templo de Jerusalén, y cuando los judíos estaban presentando los sacrificios, los hombres de Pilato se quitaron la capucha y empezaron a dar golpes a mansalva, mataron al que quisieron, hirieron al que quisieron, pero ya quedó claro que en las fiestas pocas bromas. Y ese era el segundo. Los 2 primeros eran degenerados y malos. Los que venían a continuación, que era el poder a escala local, además eran idiotas. Es decir, todo es manifiestamente empeorable en esta vida. Y por supuesto hay gente que puede ser mala, puede ser degenerada, pero encima los hay estúpidos. Y es curioso que cuando habla Lucas aquí de lo que eran los poderes locales, que era Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, que era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconida, y Lisanias, que era tetrarca de Abilinia, el nombre este de tetrarca, tan difícil de pronunciar, que casi parece un trabalenguas, 3 tristes tigres iban con un tetrarca, pues simplemente significa en griego el que reina sobre la 4ª parte de un reino. Es decir, y esto tiene una explicación. Herodes era malísimo, Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, pero era listo. Y los romanos permitieron que gobernara sobre todo el reino, porque hábil era malo, hasta unos extremos increíbles. Sabía cambiar de bando, que lo mismo estaba con Marco Antonio, que después con Octavio, que con Cleopatra, que con quien fuera. Pero evidentemente no era un estúpido. No tenía escrúpulos. Octavio, que era una persona ilustrada que conocía el griego, hacía un juego de palabras y decía que era mejor, porque las 2 palabras suenan muy parecidas en griego, era mucho mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque claro, Herodes como judío no iba a comer cerdo, pero llevaba no sé cuántos hijos muertos. Y en este sentido, la referencia al carácter de Herodes era tremendo. Pero Herodes no era estúpido, era un habilísimo político. Los hijos además eran idiotas. Eran corruptos, eran ladrones, era gente sin escrúpulos y encima tontos. Y Roma no tuvo más remedio que dividir el reino de Herodes en 4 partes e ir dando a los hijos una parte, incluso alguno hasta lo tuvo que destituir porque eran tan tontos que ni la 4ª parte. De modo que las autoridades locales, no voy a establecer yo paralelos con nadie, pero como ven ustedes ha habido épocas en que las autoridades locales no eran precisamente lo mejor. Y cuando uno llega a este punto en que el poder universal es un degenerado y el representante del poder universal es un personaje sin escrúpulos y sanguinario, y los poderes locales además son corruptos e imbéciles, es decir, un panorama glorioso, uno esperaría por lo menos un cierto consuelo en la religión, que es donde algunos se refugian buscando, pues hombre, no sé, un respiro, ¿no?, tal y como está el mundo. Pero es que curiosamente la gente que aparece aquí, Anás y Caifás,
no eran precisamente el dúo dinámico. Es decir, en última instancia, Anás era un personaje que cuando él no era el sumo pontífice, se ocupaba de que lo fuera Caifás. Y eran extraordinariamente corruptos. Es decir, cuando Jesús dice que habían convertido el templo de Jerusalén, que era una casa de oración, en una cueva de ladrones, no crean ustedes que exageraba. Es más, puestos a impulsar la economía de la tierra, habían decidido que el patio donde podían estar los que no eran judíos sirviera de camino para que pasaran los ganados y acortaran terreno, con lo cual aquello era un tránsito de bestias a todas horas del día, que por supuesto era algo que beneficiaba a Anás y Caifás. El mismo Talmud, que es un texto judío, se ocupa de hablar, por ejemplo, de la banda de hombres de la porra que tenía Anás. Es decir, Anás a veces se encontraba con embotellamientos cuando iba en su silla gestatoria por las calles de Jerusalén, y entonces los hombres de los bastones empezaban a pegar bastonazos y, vamos, despejaban el tráfico, que no ha habido agentes de la movilidad como esos seguramente a lo largo de toda la historia universal. El panorama es un panorama verdaderamente para echarse a llorar. Es decir, esto no es una nota de pedantería de Lucas, esto es una nota de describir realmente una situación. El poder mayor del mundo es un degenerado hasta unos extremos que, bueno, hace que los degenerados, menos degenerados, parezcan hasta normales. El poder delegado es un personaje absolutamente sanguinario, sin moral y sin decencia. Los poderes locales son corruptos, son sanguinarios, son indecentes y encima idiotas. Es decir, ya te puedes esperar que aunque no actúen con mala fe, con el grado de estupidez que tienen, van a hacer daño, porque de un tonto puede venir cualquier cosa. Y no busquen ustedes mucho consuelo en el templo, porque los sumos sacerdotes están más o menos a la altura de los otros. Seguramente son más listos que los idiotas locales, pero no mejores moralmente que los otros. Y en ese panorama, que es un panorama, en fin, nada envidiable, es el panorama en el que Lucas dice que de pronto apareció Juan en el desierto para invitar a la gente a convertirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Esto parece una contradicción, porque lo que parece más bien es que aquello, más que la cercanía del reino de los cielos, implicaba la más que cercanía del imperio del mal. O sea, la fuerza en el sentido más negativo, el poder de la fuerza negativa. Para mí, hay una sensación de esperanza también en la situación en la que vivimos. Yo personalmente creo que, no voy a establecer comparaciones, porque en fin, comparar a Herodes Antipas con Rajoy tampoco me parece plan. O sea, no creo que además sea una comparación exacta, no es esa la cuestión. Pero en la situación de crisis innegable en la que estamos sumidos, y que además tengo que decir que no es algo específico de España solamente, posiblemente hay muchas lecciones que podemos aprender y que son positivas. La primera de las lecciones es el hecho de que no deberíamos creer en la gente en la que no debemos creer. Y que seguramente durante muchos años hemos creído en gente que no merecía la pena que creyéramos en ellos. Y de pronto alguien ha descubierto que los Reyes Magos son los padres y claro, la ciudadanía, como dicen algunos, está sumida en una tristeza absoluta, en una confusión semitotal y en una desorientación tremenda. Pues lleguemos a la conclusión de que seguramente la solución de los problemas no va a venir en absoluto de determinada gente. Es más, no solamente es que no son la solución del problema, es que son parte sustancial del problema. Como decía John Wayne de Hollywood, hubo una época en que Hollywood era parte de la solución del problema. Entrabas a ver King Kong y te olvidabas de la gran depresión que había por las calles, ¿no? Ahora Hollywood es una parte del problema. Bueno, pues seguramente es así. En segundo lugar, y esto me parece muy importante, deberíamos también reflexionar en el hecho de que los problemas finalmente no podemos esperar que nadie los solucione por nosotros. No digo que no haya alguien que te pueda ayudar. Yo personalmente soy un enorme partidario de la ayuda entre seres humanos, pero creo que uno tiene que partir de la base de que no es realista esperar la solución por parte de otros. Y que cuando uno espera esa solución por parte de otros, pues se está colocando en una situación peligrosa y en momentos de crisis vaya si es peligrosa y vaya si queda claro.
En tercer lugar, y esto también me parece muy importante, y creo que es otra de las grandes lecciones, deberíamos aprender lo que es esencial en nuestra vida. Y me temo que de alguna manera durante mucho tiempo hemos rondado en torno a cosas que no son verdaderamente esenciales, que decepcionan, que defraudan, que no proporcionan en absoluto una sensación de plenitud y que encima además, si ya desaparecen en algunos casos, lo que crean es una sensación de desorientación y de orfandad que para muchas personas resulta insoportable. Y en ese sentido, la cantidad de gente que se siente sola, desorientada, con ansiedad, es verdaderamente apabullante, verdaderamente apabullante. En Estados Unidos, que es una sociedad mucho más próspera que esta, con diferencia, aunque parezca que no, pero la verdad es que es una sociedad con un grado de prosperidad que resulta chocante. Sin embargo, más del 40% de la gente padece alguna forma de ansiedad. Y según el subtipo de ansiedad, resulta que hay el doble de mujeres que de hombres padeciendo ese tipo de ansiedad. Y son distintas formas, pero ya dice mucho. El gasto de la ansiedad en Estados Unidos es un gasto absolutamente salvaje. O sea, eso es un presupuesto casi de una guerra. No creo que nuestra sociedad en ese sentido sea muy distinta. La gente sigue sintiendo la soledad, sigue sintiendo que no tiene gente alrededor en la que puede apoyarse, por el contrario da la sensación de que esos pilares se han ido erosionando, tiene cada vez más la sensación de soledad junto con la ansiedad y sin embargo en medio de todo eso yo creo que existe una esperanza en el hecho de esa misma transformación que hablaba el personaje que empezó a predicar en el desierto, bien interesante lo del desierto, y que efectivamente habla de la posibilidad de un reino que se rige de una manera muy distinta a los reinos humanos que conocemos y me atrevería a decir que padecemos. Yo no creo, sinceramente, que estemos en una situación desesperada. Creo que podemos llegar a una situación desesperada. No estoy tan ciego como para no pensar que podemos llegar a esa solución, a esa situación desesperada y creo que además seguimos caminando hacia ella. Pero al mismo tiempo creo que igual que en aquella época en que el emperador era un degenerado total y su delegado en aquella zona era un personaje sin escrúpulos y sanguinario y los poderes locales además de corruptos eran estúpidos y además las máximas autoridades religiosas no ofrecían la menor confianza, hoy en día el mensaje sigue siendo el mismo. Existe una posibilidad de transformación espiritual para las personas que dé un sentido a sus vidas, que les permita recuperar lo que es importante y que además les permita hacerlo a partir de su propia decisión y no pensando que alguien externo les solucionará los problemas. Yo espero que eso sea una realidad que todos ustedes puedan vivir, que no tengan que sufrir ni la soledad, ni la ansiedad, ni la sensación de desamparo, ni la confusión, y que por el contrario su vida sea una vida plena, sea una vida feliz y sea una vida en la que incluso si en algún momento tienen ustedes que exiliarse, como es mi caso, pues realmente se sientan felices y plenos, porque realmente la vida depende de muchas cosas más que del lugar en que vivimos, de aquello que tenemos y de aquello que pensamos que poseemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, si alguien quiere hacer. Pues iniciamos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no he visto unos pastelitos muy interesantes. Bueno, lo que pasa... Vamos a ver, lo que pasa es que las grandes crisis, con toda la diferencia que puedan tener, siempre tienen muchos puntos de contacto y de referencia, porque al final a la crisis no se llega de un día para otro, ni de golpe y porrazo. Es decir, por regla general se llega a la crisis porque una serie de comportamientos han terminado colocando a gente así en los lugares donde se toman decisiones. Y claro, al final es difícil saber qué fue antes, si la gallina de la crisis o el huevo de la gente que está con esos resortes en las manos. El problema es que
Yo no soy una persona, pero la verdad es que yo veo, o sea, miro el horizonte y no veo. No veo. Porque lo que es lamentable es que las gentes que se empeñan en decir la verdad y en ser excelentes en lo que hacen, se apartan, se pisotean o se les manda al exilio. Y claro, esto es... No veo cómo podemos arreglar esto. Bueno, vamos a ver, ahí hay dos cuestiones que plantea usted que son distintas. Yo voy a empezar por la segunda. Le voy a contar una historia, porque a mí en realidad lo que me gusta es contar historias. O sea, confieso que a mí en realidad lo que me gusta es contar historias. Yo empezaba el programa a las 8 como lo empezaba, porque a mí me apetece contar historias. Ahora unos 3.500 años, quizá un poco más de 3.500 años, un jovencito que vivía en la zona de lo que ahora se conoce como Israel, Palestina, Transjordania, muchacho espabilado y, en fin, yo diría que casi brillante, era odiado profundamente por el resto de sus hermanos. Es más, los hermanos lo encontraban un niño insoportable, del que no había manera de quitarse de encima. En un momento determinado, los hermanos hartos decidieron deshacerse de él, aunque había dudas entre si lo mejor era matarlo o realmente dejarlo abandonado en un pozo en una zona desértica. Pero vamos, fraternales los sentimientos no eran. Y finalmente uno de los más moderados, que consideraba que, hombre, el niño era insoportable, pero tanto como para matarlo parecía excesivo, decidió que lo mejor que podía hacer era venderlo como esclavo. De modo que esperaron a que pasara una caravana de esclavos que bajaba hacia Egipto y lo vendieron. No por mucho, pero como en realidad de lo que se trataba era de quitarse de encima al pesado adolescente, quedaron encantados. El pesado adolescente tuvo, después del episodio de ser vendido como esclavo, años muy amargos. Fue a parar a la casa de un magnate egipcio que realmente descubrió que era un muchacho brillante, pero a la mujer del magnate egipcio también le gustó el muchacho, y cuando el chico no quiso tener relaciones sexuales con ella, la otra le acusó de violación y fue a parar a una prisión. En la prisión, dos de los que estaban con él descubrieron que tenía un cierto don para interpretar sueños. Pero lo cierto es que cuando en un momento determinado interpretó los sueños de dos de ellos, y uno de ellos regresó a su posición anterior a la prisión y volvió a la corte de Faraón, que era de donde venía, no se acordó del muchacho, que siguió todavía más años en prisión. Y durante todo este tiempo, el joven en cuestión, que había ido madurando, lo que había vivido era el odio de sus hermanos, la manera en que lo habían vendido como esclavo, la mentira de una mujer con la que no había querido estar, y la cárcel, y el olvido y la ingratitud de los que estaban en la cárcel con él, que no es francamente un elenco para estar contento. Así las cosas, en un momento determinado, el faraón empezó a tener una serie de sueños repetitivos que le angustiaban. Yo, como reconozco que uno de mis hobbies es la interpretación de los sueños, tengo una especial querencia por esta historia, pero el faraón tenía un sueño repetitivo que le angustiaba y que no terminaban de saber exactamente ni cómo interpretar ni cómo aliviar. Hasta que uno de los hombres de la corte se acordó de que en la cárcel había conocido a un muchacho que interpretaba los sueños y que a él le había interpretado un sueño y que efectivamente había salido de prisión. Indagaron la historia y dieron con el muchacho y lo llevaron a la presencia del faraón. Y el faraón le contó que tenía un sueño angustioso que se repetía. En realidad era un sueño doble. En uno de los sueños había 7 espigas famélicas que devoraban a 7 espigas gordas. Y esto se repetía instintivamente. En otro de los sueños
del río Nilo salían 7 vacas famélicas, esqueléticas, todo piel y huesos, que devoraban a 7 vacas gordas. Y el faraón no sabía lo que significaba aquello, pero se le quedaba muy mal cuerpo cada vez que lo soñaba. Y el joven le dijo, eso es una descripción de lo que se le viene encima a este país. Ha tenido un periodo de prosperidad y en un momento determinado el periodo que va a venir de ruina va a devorar la prosperidad. Y el faraón se quedó tan sorprendido que decidió nombrarle visir. En un momento determinado, por no hacer el cuento demasiado largo, cuando se produjo la ruina, y no solamente en Egipto, no había que comer, y de hecho, de no haber el visir nuevo almacenado alimento, hubieran pasado mucho hambre los egipcios, sino que eso se extendió al resto del mundo cercano, la familia del muchacho también pasó hambre y tuvo que mandar a sus hermanos a Egipto a ver si podían comprar trigo. Y quien salvó a aquella familia del hambre fue precisamente el mismo muchacho que había sido vendido por sus hermanos. Desde la perspectiva del inicio de la historia, esta es una situación muy desdichada. Tú tienes unos hermanos que te odian. Tienes unos hermanos que te odian hasta el extremo de que te venden como esclavo. Donde vas a parar no te adaptas. Es más, al principio parece que te vas a adaptar y aparece una señora que se lo toma muy mal, que te denuncia falsamente y acabas en la cárcel. En la cárcel la gente a la que has ayudado se olvida de ti. Pero en un momento determinado la situación cambia y ese muchacho no hubiera llegado a visir de no haber pasado todo lo anterior. Yo me he tenido que exiliar de España y reconozco que algunos de los episodios que yo he vivido han sido muy tristes. Pero estoy convencido de que es para mejor. Creo que hay gente que en estos momentos se está viendo obligada a salir de este país. El año pasado solo 400.000 personas. Eso es una sangría. Y no todos han sido ecuatorianos volviendo a Quito. Pero creo que posiblemente también para ellos va a ser mejor y va a ser una bendición a los sitios a los que lleguen. Y posiblemente en eso, como en todo, tendríamos que tener un angular más amplio del angular con el que vemos las cosas. Para este país es una desgracia, pero no está claro que lo sea para esas personas ni para los lugares a donde vayan a llegar. Y al final, quién sabe si no habrá muchas familias en este país que en un momento determinado podrán llevarse algo que comer a la boca porque hubo alguno de sus miembros que pudo salir de este país. De modo que tenemos que ser muy prudentes al hacer ciertos juicios porque, como dice la Biblia, los caminos del Señor son inescrutables. Es decir, yo personalmente, vamos a ver, para mí ha sido dolorosas situaciones que yo he vivido en los últimos años. Ha habido episodios que han sido duros, etcétera. Pero yo personalmente estoy convencido de que estoy donde tengo que estar ahora, que lo que era una proyección limitada fundamentalmente a España hace menos de un año, en estos momentos es una proyección que es internacional, para otros países y en unas dimensiones que yo no hubiera pensado, y que además no he buscado, o sea, me han venido, y no estoy pesaroso, es decir, creo que simplemente las cosas se han ido desarrollando como se tenían que desarrollar. Posiblemente parte de las lecciones que tendríamos que aprender es que quizá, es lógico que sintamos dolor por ciertas situaciones, pero quizá deberíamos intentar ver más allá de ellas. Y ver que posiblemente en determinadas situaciones se encierra la semilla de algo que es mucho mejor. Por ejemplo, seguramente es doloroso que un hijo tenga que irse a estudiar o a trabajar fuera de España. No lo voy a negar yo. Pero no sabemos si en eso está la semilla de un futuro mucho mejor para ese hijo.
incluso de un futuro mejor para sus padres o sus familiares. Y como eso en muchas otras ocasiones. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Hemos vivido en una situación relativamente cómoda, aparentemente sin que nadie moviera la barca, y quizá tenemos que aprender a asumir que la realidad no es esa, pero no necesariamente por eso es mala. Puede ser el prólogo de algo mucho mejor, ¿no? Yo, como soy de los que cree que lo mejor está por venir, pues realmente lo veo así. No, eso sí, sí. Yo quería preguntarle en relación a lo que está usted mencionando de exiliarse, y por aquellos de los que estamos aquí que podamos estar pensando en hacer algo similar, yo quería preguntarle ¿cómo lleva usted el estar fuera de sus seres queridos, lejos de sus seres queridos, a irse a Estados Unidos? Bueno, ¿Y por qué eligió el sur de Florida? Bueno, vamos a ver. Yo lo llevo relativamente bien, porque la familia más cercana que yo tengo son mis padres, a los que no hay quien saque de España, y yo tampoco lo puedo censurar. Es decir, yo comprendo que una persona con 80 años, el razonamiento que hace es que para 2 telediarios que le quedan no se va a otro país. No sé si es lo mejor, no lo creo, pero lo comprendo. O sea, yo lo comprendo. Es decir, gente además que ha vivido situaciones terribles de la historia de este país, pues también lo mira con perspectiva y dice, peor que en los años 40 no vamos a estar. Y seguramente tienen razón, ¿no? Y entonces ese es el caso. Y en el caso de mi hija, ella ha decidido que no va a regresar. Es decir, salvo visitas esporádicas a España, porque le gusta mucho Madrid, le gusta ir al teatro en Madrid, cosas de ese tipo, ella no va a volver. Incluso en el caso de ella, no es que esté seguro un 100%, pero yo creo que ella va a terminar estableciéndose en Asia. Es decir, incluso América, yo creo que ya le parece algo del pasado, y ella está pensando ya en un par de generaciones más allá de la mía, lo cual me parece muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, en primer lugar, en nuestros hijos. Es decir, yo creo que debemos pensar en las próximas generaciones. En buena medida hay mucha gente que ha estado pensando sobre todo en sí misma y en su generación. Creo que eso no necesariamente es malo, pero creo que tenemos que recuperar la idea de que nosotros estamos de paso para pasarle el testigo a la generación siguiente, que a su vez se lo tendrá que pasar a la otra. Y que muchas de las decisiones que tenemos que tomar ahora y en el futuro, tenemos que tomarlas en relación con nuestros hijos. Y eso implica que quizá a lo mejor tenemos que plantearnos la idea o de marcharnos nosotros o de que ellos en algún momento salgan, etcétera, etcétera. Cuando se trata de la persona, yo creo que tiene mucho que ver con la ocupación que tenga esa persona, ¿no? Y con la edad, con la disposición para trabajar. Pero le voy a contar una anécdota curiosa. Hace cosa de 4 o 5 meses yo estaba en el jardín de casa. Y de pronto oigo pasar por la calle un vehículo haciendo con el típico silbato del afilador. No sé si alguien recuerda. ¡Afilador! Bien. Y entonces lo oigo y digo, ¿qué será eso? O sea, no había oído este ruido en mi vida en una calle de Estados Unidos. Y otra vez. Yo sorprendido. Y de pronto vuelvo a ver qué pasa por tercera vez y oigo que hace ¡afilador! En español, ¿eh? Y con ese acento. O sea, no era un cubano el que estaba diciendo ¡afilador! ¡Se afilan cuchillos! Me quedé. Yo dije, ¿pero quién va a afilar un cuchillo en una calle de Miami? Si lo que te cuesta afilar un cuchillo, te compras un juego de cuchillos nuevos. O sea, de eso, bien. Yo no sé cómo le habrá ido, porque le he vuelto a oír alguna vez, o sea, que está muy empeñado en que va a tener éxito, o es que lo tiene, o sea, no lo sé. Lo siguiente que piensas es cómo estará el país que se están yendo hasta los afiladores. O sea, ese es el siguiente razonamiento que te haces diciendo, pero ¿esto qué es, no? Pero el tercero es, de verdad que Dios quiere ayudar a este hombre, porque realmente qué valor hay que tener para agarrar la rueda de afilar y marcharse al sur de los Estados Unidos, y el silbato y marcharse al sur de los Estados Unidos. Entonces,
Una persona que hace eso, a lo mejor no afila cuchillos, pero seguro que acabará encontrando algo. O sea, no sé al final lo que va a encontrar, porque además aquella es una sociedad peculiar, donde la gente se hace rica con cosas extrañas, pero además hay muchos trabajos continuamente y te quedas sorprendido y la gente sale adelante. Es una sociedad mucho más flexible y más abierta que esta. Pero lo del afilador es una muestra. Claro, evidentemente una persona que sea un cirujano cardíaco de reconocimiento internacional tiene una mejor salida que el afilador. O sea, eso está claro, ¿no? Pero cuando tú ves cómo la gente sale adelante con empleos que son empleos que aquí muchos a lo mejor considerarían que son empleos serviles, pero que en una sociedad como la americana, que no existe ese concepto de un empleo, hay mucha gente que lo asume y cuando ves lo que ganan, pues te quedas sorprendido. Pues sí, claro que hay gente que sale adelante, ¿no? O sea, una persona que te corta el césped, te estoy hablando de una casa donde hay un jardín, o sea, no que corta el césped de uno de estos cementerios tan bonitos americanos, etc. Una persona que te corta el césped está cobrando $80 la hora, que son aproximadamente unos 60 euros, 60 y tantos euros la hora. Claro, como el cortador de césped haya conseguido convencer a una colonia, va una vez a la semana. Bueno, gana un dineral y además, mira que pagan menos impuestos que aquí, pero anda, échale tú un galgo al cortador de césped para ver cómo factura, si factura o lo que sea. Entonces, la gente acaba saliendo adelante en muchas ocasiones. Esa es la realidad y yo creo, posiblemente el gran drama en el caso de España es que muchísima gente que tendría un enorme valor acaba marchándose porque no puede soportar muchas cosas, ¿no? No puede soportar los impuestos tan elevados, no puede soportar la cantidad de regulaciones que hay y no puede soportar a veces pues otros comportamientos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, el que corta el césped seguramente cuando dejó El Salvador o Guatemala o Honduras o cualquiera de estos países hizo una gran decisión, ¿no? Y yo creo que lejos de lamentar en muchas ocasiones el sufrimiento por el que pasamos, que es normal, es decir, no lo vamos a negar, asumamos que estamos sufriendo en determinadas situaciones, eso es humano, pero deberíamos ver qué hay detrás de eso, en vez de centrarnos en la idea del sufrimiento, ¿no? No voy a decir lo de aquella famosa canción de si te deja una mujer otra vendrá, porque en fin, tampoco es cuestión de trivializar las cosas, pero no cabe la menor duda de que hay un elemento de ver más allá. Posiblemente el jovencito este que estaba en la prisión egipcia, en muchas ocasiones se preguntó ¿por qué estoy así? Supongo que lloraría en más de una ocasión, pero evidentemente había algo que mantenía su resistencia y era la idea de que todo tenía un propósito y un sentido. Y en lugar de centrarnos en el sufrimiento, en el malestar, etcétera, seguramente tendríamos que preguntarnos por el propósito, el sentido y qué hay detrás y seguir avanzando en esa dirección. ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, vamos a ver, cuando yo gané el premio Ciudad de Torrevieja, que es el segundo premio más importante en España, literario, el primero es El Planeta y el segundo Ciudad de Torrevieja, y es el quinto de la Unión Europea, con Los Hijos de la Luz, yo descubrí prácticamente a los pocos días que había cruzado una línea que hubiera sido prudente no cruzar. Y lo descubrí cuando de pronto se puso en contacto conmigo gente de distintas editoriales que convocaban premios para decirme que no se me ocurriera presentarme a su premio porque no me lo iban a dar. O sea, yo no tenía la idea de presentarme a su premio. Si lo hubiera hecho, creo que no hubiera quebrantado ninguna ley existente, pero por si acaso me avisaban de que no perdiera el tiempo. Y mire, no pierda usted el tiempo, no, o sea, usted ha llegado hasta donde le vamos a dejar llegar y seguramente ha llegado mucho más allá de lo que hubiéramos querido. Bueno, pues puedes hacer dos cosas, es decir, una, repetir un argumento que a mí me repite Arturo Pérez Reverte y que por elegancia no voy a repetir aquí, pero que él usa mucho, y amargarte, decidir que te vas a dedicar a la bicicleta, yo qué sé, cualquier cosa. Y otra es decir, bueno, esto tiene una fase posterior.
no sabemos por qué es, pero más tarde o más temprano nos acabaremos enterando, y en cualquiera de los casos aquí no se acaba el mundo. Es decir, ni yo voy a dejar de escribir, ni voy a dejar de dedicarme a lo que creo que tengo que hacer, y punto. Y punto. Y creo que eso es enormemente importante. Es decir, el hecho de no dejarnos derrotar, de no dejarnos aplastar y realmente seguir adelante. Y ver que hay cosas además que tenemos que recuperar. Es decir, hay una de las cosas que es tremenda es hasta qué punto la felicidad ha terminado, o la apariencia de felicidad ha terminado girando en torno a una serie de elementos que fundamentalmente son materiales. Y de pronto cuando esto se colapsa, porque la gente tiene menos dinero o se encuentra en el desempleo o en el que sea, otras cosas que son mucho más importantes no puede acudir a ellas porque las ha perdido. Ha perdido, por ejemplo, la idea de amigos, ha perdido, por ejemplo, la idea de una vida en pareja, ha perdido, por ejemplo, el tener una relación íntima y profunda con Dios. Y todo lo ha ido perdiendo porque pensaba que en realidad la vida giraba en torno a determinada capacidad de consumo y las vacaciones. Y de pronto, como eso en realidad no puede ser la base de la existencia humana, salvo que tengamos que aceptar que la inmensa mayoría de la existencia humana no sabían lo que estaban haciendo, pues cuando de pronto eso se tambalea, la vida de la persona se tambalea enormemente. Y además, en muchas ocasiones, con la sensación de ansiedad, de confusión, de soledad y de no saber hacia dónde va. Bueno, pues otra de las grandes lecciones que podemos aprender de la crisis es que hay cosas importantes y cosas que no son tan importantes. Y vamos a salir ganando con eso. O sea, yo personalmente estoy convencido de que vamos a salir ganando con eso. No sé si el Corte Inglés también, pero nosotros seguramente sí. Hola, buenas tardes, César. Iba a hacerte una pregunta, bueno, primero me permite que te tutee. Por supuesto. Iba a hacerte una pregunta en relación con el 11M, mientras estabas contestando a la última, porque es un asunto que a mí personalmente me preocupa mucho y me consta que a ti también, en tus libros, en tus intervenciones radiofónicas, etcétera, etcétera, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento de estos últimos tiempos que te he seguido. Y como te decía, te iba a hacer una pregunta sobre 11M en relación a que si piensas que los aquí presentes vamos a vivir la verdad o el esclarecimiento de aquello mientras vivamos. Pero cuando te he escuchado contestar, te voy a enfocar la pregunta de otra forma, bien si me quieres contestar a las dos vertientes como tú veas. Te iba a preguntar si tenemos derecho como sociedad a mejorar en todos los aspectos materiales que tanto nos preocupan, el paro, pues el hecho de que la gente tenga que salir de España y bueno, pues el hecho de que haya bajado tanto nuestro nivel de vida, etcétera, etcétera. Si tenemos derecho como sociedad a esa mejora mientras los valores de los que tú hablabas, entre ellos, pues yo ahora te haré referencia en relación a este asunto, la verdad, pues creo que una parte muy importante de la sociedad, entiendo que no los que estamos aquí presentes, pues no le interesa mucho, por ejemplo, en ese caso, saber cuál es la verdad, y sí que está muy preocupada pues por no perder su casa, por no perder su empleo, por no tenerse que marchar fuera de España, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me permito enfocarte la pregunta desde ese aspecto. Me parece una pregunta muy idónea. Pues voy a contestar en el mismo orden. Si la pregunta es si los que estamos aquí, que tenemos una edad media de 23, 24 años, pues, realmente vamos a saber la verdad del 11M, entendiendo por verdad hasta el final. Es decir, no solamente que la versión oficial del 11M tiene más agujeros que un queso de Gruyère, sino quién estaba detrás, quién lo dictó, etcétera, etcétera. Mi respuesta es que no. O sea, me gustaría mucho creer que sí. Durante años he pensado que sí. Y en estos momentos mi impresión, y no puede imaginarse la gente hasta qué punto me gustaría estar equivocado, es que no.
He vuelto a reflexionar sobre esto además hace muy pocos días. Hace un par de días antes de venirme desde Estados Unidos, me llegó el último libro de Paco Pérez Avellán, que se llama Matar a Prim, donde aparece toda la investigación que han hecho sobre el asesinato de Prim, y donde se demuestra, por ejemplo, que no solamente Prim no subió las escaleras de Palacio chorreando sangre y diciendo cosas y luego se pasó 3 días soltando frases lapidarias hasta que se murió, sino que se demuestra, primero, que lo destrozaron a tiros en el coche en el que iba, en el atentado de la calle del Turco, y que de todas formas, por si acaso no se moría, que parece que se moría de todas formas, lo estrangularon. Y de eso nos hemos enterado, pues así la friolera de siglo y medio después, tirando por lo bajo, Y porque a Paco Pérez Avellán le dio por examinar la momia y se encabezonó, porque si no estaríamos exactamente igual y nos seguiríamos creyendo lo de la subida mientras sangraba, que era absolutamente imposible. Por supuesto, a estas alturas el asesinato de Prim, salvo a los historiadores y a gente aficionada a la historia, y eso no le importa un pimiento, aunque tuvo consecuencias muy graves. En el caso del 11M, yo creo que es todavía más grave que el asesinato de Prim. No estoy hablando solo por el número de víctimas, que evidentemente es muchísimo mayor, pues estás hablando en una proporción de 1 a 200 en cuanto a las víctimas mortales, más luego los centenares que quedaron afectados, sino en el sentido de que realmente tras el 11M nada ha sido igual. Es decir, el 11M lo que abre es un periodo de la historia de España en el cual todas las costuras, yo creo que no bien cosidas, pero de momento habían aguantado, del régimen que nace en la transición, saltan. Y en estos momentos no es que esté prendido con alfileres, es que hay algún alfiler que todavía prende, pero esto está así. Entonces, a mí me parece de una enorme gravedad, pero sinceramente no lo creo. Y además no lo creo porque los últimos caminos que quedaban, que no eran caminos, eran trochas de cabras para avanzar ya por ahí, como era el análisis de los vagones, algún falso testimonio que había dado algún testigo, etcétera, etcétera, los han cerrado todos. Luego me pueden argumentar jurídicamente lo que quieran sobre el cerrojazo de esas cuestiones y lo puede hacer el fiscal general del Estado hasta con cierta elocuencia. Pero la realidad es que eso se ha cerrado y que yo sinceramente creo que han cegado todos los caminos y que no lo vamos a saber. Que en algún momento alguien en su lecho de muerte de pronto siente una enorme carga de conciencia y lo cuenta. Bueno, cosas más raras se han visto en la historia, pero yo sinceramente creo que ahí hemos llegado hasta donde hemos podido llegar y que no vamos a llegar a más. El siguiente punto. Vamos a ver, yo creo que una sociedad tiene un derecho legítimo a esperar que los padres dejarán a sus hijos un mundo mejor que el que encontraron. Eso me parece que es sano y creo que es lógico y creo que es bueno. Pero también creo que, como decía Edmund Burke, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y si una sociedad en un momento determinado es capaz de sacar a la gente en manifestación a la calle porque su club por deudas va a bajar a segunda división, y sin embargo cuando secuestran a una niña, la asesinan y no aparece el cadáver, en vez de decenas de miles de personas en esa misma ciudad salen a la calle unas docenas, es que esa sociedad se está colocando en el camino hacia acabar viviendo una crisis. Ese es un síntoma solo, igual que la fiebre es un síntoma solo, no es una enfermedad, pero dice mucho de esa sociedad. Yo no es que suscriba al pie de la letra el principio de Maquiavelo, que decía con bastante cinismo que cada país tiene el gobierno que se merece, pero sí es verdad que los políticos en última instancia son en buena medida el reflejo de la sociedad, y en una sociedad democrática más. Es decir, en el caso de un dictador que se impone por la fuerza de las armas, de un conquistador militar, etcétera, etcétera, tú puedes poner en duda que efectivamente esa sociedad se siente identificada con el vértice de la pirámide que la gobierna. Pero en una sociedad que vota cada 4 años, más una serie de elecciones distintas, pues evidentemente sí existe relación. Y, por supuesto, existe una responsabilidad social.
no voy a entrar en el porcentaje de responsabilidad social que pueda haber ante determinadas situaciones, ¿eh? Pero es así. Posiblemente, por terminar la respuesta, uno de los momentos más tristes que yo viví en los últimos meses en Es Radio fue en una entrevista que le hice a Francisco José Alcaraz, el que fuera presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Entonces Alcaraz, no recuerdo muy bien por qué le invité, o sea, supongo que sería o porque estaban detrás de que escarcelaran a alguien o porque había sacado... No recuerdo muy bien la ocasión, pero sé que vino a la entrevista. Y entonces Alcaraz, al que cuando yo conocí yo le podía, si acaso, achacar un exceso de optimismo, en un momento determinado, sobre el tema que estábamos hablando antes de entrar en la entrevista, micrófono cerrado, le digo: José, ¿cómo ves la situación? Y entonces Alcaraz se le llenaron los ojos de lágrimas en ese momento y me mira y me dice: mira, César, no hay nada que hacer, porque de verdad que a la gente no le interesan las víctimas del terrorismo. Le interesan más otras cosas. Es verdad que hay gente buena, que siempre nos habéis ayudado, gente que le importan, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de la sociedad no es un tema que los decida en términos electorales. Me lo decía con lágrimas en los ojos. Y en un momento determinado de la entrevista, que claro, una entrevista muy triste, porque yo ya estaba con un nudo en la garganta, él estaba como estaba, o sea, de eso que estás toreando al toro y estás viendo que te caes tú y el toro. Y en un momento determinado, en la entrevista él lo volvió a repetir. Y dijo: desgraciadamente, el tema del terrorismo es un tema que para la mayoría de la sociedad española no tiene importancia. Y entonces eso sucede, es decir, finalmente una sociedad llega a determinadas situaciones pues porque un sector muy importante de esa sociedad ha ido en esa dirección. Y vamos a ver, y la sociedad española pues tiene una serie de decisiones morales que no ha tomado adecuadamente en décadas. Una son las víctimas del terrorismo. Otra es, por ejemplo, la transigencia ante la corrupción. Otra es la benevolencia hacia la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Podría añadir la negligencia hacia el cumplimiento en el trabajo en otros sectores. En otros sectores la impunidad del latrocinio en diversas formas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, una sociedad que va en esa dirección va socavando sus bases. Y eso acaba provocando una crisis. No estamos en crisis porque sí, ¿eh? O sea, en buena medida la crisis es algo que venía de antes, pero que seguramente se consagró un 11M. Y de hecho, yo recuerdo que antes del inicio de la crisis, casi 3 años antes, en el programa que yo dirigía entonces, hacíamos referencia a que iba a estallar, porque lo veíamos venir. Buenas tardes. Don César, estaba pensando desde mi perspectiva de exiliado también. Yo nací y viví en Venezuela hasta un día de febrero del 99, cuando casualmente tomó posesión Hugo Chávez. Estaba haciendo mis maletas para mudarme aquí. Yo soy hijo de españoles y tengo la suerte de poder vivir como español aquí también. Y sobre todo pensar que en ese momento yo pude venir porque ya tenía independencia para hacer el viaje, pero recordando desde los años 80 hasta mediados de los 90 yo vi una involución moral en la sociedad que era lo que me convencía a mí a irme, porque no me sentía a gusto en esa sociedad, ¿no? Estoy viendo con un miedo casi el paralelismo de esta sociedad, pensando que estábamos mucho mejor, compartiendo muchos de los valores por los cuales yo vine, y estoy viendo que estamos en una velocidad y con una serie de no sé cómo puedo decirlo, todo lo que está ocurriendo igual que en Venezuela, pero a una velocidad un poco más acelerada.
Mi pregunta es si esa involución, usted ha visto que en algún momento de la historia, en otras sociedades, ha podido volver otra vez, dar un volantazo y mejorar, o hay algún tipo de... Es posible, vamos a ver. proceso. Lo que pasa es que las sociedades también enloquecen, es decir, y en un momento determinado, cuando de pronto una sociedad decide, en un porcentaje importante de esa sociedad, destruir todo y ir hacia algo nuevo, no es garantía de que lo nuevo, aparte de ser nuevo, vaya a ser mejor. Es decir, el sistema venezolano es un sistema que se suicida porque hay una enorme corrupción, hay un desapego de la gente, todo eso objetivamente no tiene discusión, pero es que lo que viene después es peor. Y yo creo que una de las tentaciones que hay que resistir es la de pensar que porque destruyas todo, lo que vaya a venir después va a ser mejor, ¿no? Esto me recuerda a aquel famoso chiste que contaba Woody Allen, ¿no? De aquel que va a ver al psiquiatra y le dice: mire, doctor, tenemos un problema, pero es que mi cuñado se cree que es una gallina. Y el psiquiatra le dice: bueno, pues tráigamelo por la consulta y le curamos. Dice: mire, doctor, a mí eso me parece muy bien, pero ¿quién va a poner los huevos en casa? Y entonces el gran problema de estas soluciones que supuestamente nos van a llevar a la felicidad absoluta y van a acabar con el mal terrible, etcétera, etcétera, pues muchas veces es que luego la población tiene que hacer unas colas inmensas para comprar huevos, como en Venezuela. Y vamos a ver, yo soy muy sensible a la situación de Venezuela, ¿eh? La ciudad además en la que yo vivo ahora tiene decenas de miles de exiliados venezolanos. Prácticamente le diría que no hay una sola semana donde no me entrevisten en una televisión o en una radio de venezolanos, o sea que para hablar de Venezuela, etcétera, o sea que es una cosa a la que soy muy sensible y me siento muy cercano, ¿no? Pero tengo que reconocer que buena parte de la responsabilidad fue de los ciudadanos venezolanos. Es decir, abrieron el camino a que de pronto llegara un Salvador, y claro, lo que ha venido después ha sido pavoroso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empecemos a creer que hay un Salvador y que va a haber un salario, una aportación mínima para todos, ¿eh? Y que podemos salirnos del euro y que uno está más guapo llevando coleta, y veremos en qué acaba todo, ¿no? O sea, podemos fastidiarlo más, pero vamos, con absoluta certeza, ¿eh? Pero vaya que sí podemos, ¿no? Hombre, eso podría tener dos lecturas, ¿no? Si tuviéramos otros bueyes con que hará. Bueno, vamos a ver, yo como le he dedicado un artículo el lunes en La Razón, les voy a remitir a él Yo creo que... y le dediqué otro además el jueves. Me parece demasiada atención, pero bueno. Pero vamos a ver, ahí yo creo que eso es algo que no está escrito lo que va a pasar, ¿eh? O sea, hombre, me imagino que hay gente que está que no se lo cree. O sea, se ven ya tomando el Palacio de Invierno, pero evidentemente esto es una cuestión que no está ni mucho menos decidida y que depende también de la sensatez o de la falta de cordura de los ciudadanos. Si de pronto los ciudadanos deciden enloquecer, pues caminarán por la senda de la locura. Que los ciudadanos dicen: ahí va, pues entonces la cosa cambia, ¿no? De la Edad Media, que había votado estos problemas. Si le puedes pensar que era de 20 años, 25, no, es 40. 40 y tantos años, de Edad Media los están votando. Bueno, pero vamos a ver. Esto tampoco es tan absurdo. O sea, intenten interpretar el dato. Decía Willy Brandt que el que con 15 años no es comunista no tiene corazón y el que lo es con 40 no tiene cerebro. Pero aparte de esta cuestión, claro, ustedes sitúense en una franja de edad que va, por ejemplo, los 40 a los 50. ¿Eh? Es una franja de edad muy delicada. Es decir, es gente, por regla general, que tiene responsabilidades familiares, que además las responsabilidades familiares que tiene son todavía hijos demasiado jóvenes para valerse por sí mismos, y que como se encuentran en el desempleo no saben qué hacer. Entonces, claro, hay un porcentaje que dirá: bueno, si por lo menos te dan el subsidio ese gratuito, vamos tirando. No, si no hay manera de pagarlo, o sea... Es que yo puedo pensar que un chaval de 20 años, 25, no... No, es imposible, vamos a ver. Nosotros en estos momentos ya tenemos un Estado que no podemos mantener. Es decir, tenemos una deuda ahora mismo
que es el 95% del Producto Interior Bruto. Seguimos vendiendo deuda y nos ponemos más contentos que Chupilla, por lo menos el gobierno. Pero claro, esto es como si dices, bueno, vamos a ver, aparte de que debo la hipoteca, el automóvil, los muebles, etcétera, voy al banco y como están locos por colocarle un crédito a alguien en este tipo de historias, todavía me dan un crédito para irme un mes a Tailandia, ¿no? Y entonces vengo muy contento a mi casa porque me voy un mes a Tailandia y nadie piensa que va a tener que pagar Tailandia, los intereses. Entonces, claro, yo toda esta historia, estos anuncios de se vende la deuda pública más barata, etcétera, dices, bueno, son muy inconscientes, o van a hacer ciclismo con Rajoy, o no me lo acabo de explicar, porque al final todo eso, aunque sea con unos intereses más bajos, hay que devolverlo. Y a partir de cierto porcentaje del Producto Interior Bruto no se puede devolver. O sea, ni los españoles, ni los islandeses, ni los esquimales. Es imposible. Sí, sí, pero eso puede ser tremendo. Hay una persona ahí sí que nos está esperando con enorme paciencia. A mí, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Y el Partido Popular y el Partido Socialista estamos viendo la situación en la que nos han dejado. Yo creo que habrá un pacto, pero esto no va a ser la solución. ¿Usted cree que, porque el otro día decía en uno de sus artículos que era casi la salvación? No, que va. O sea, vamos, yo ni harto de alcohol, y le puedo asegurar que soy casi abstemio, se me ocurriría pensar que la salvación está en los políticos. O sea, ya le digo que no. Pero bueno, termine la pregunta y le explico lo que yo quería decir y todo. No, la cuestión es, si la salvación no está en estos grandes partidos mayoritarios que tienen un corte, digamos, más o menos serio, y lo digo por experiencia propia porque yo he estado en eso metido un tiempo, he salido muy mal, salí muy mal de mi etapa mi breve etapa como político. La cuestión es, si la solución no está en estos partidos, ¿cómo puede la sociedad española, cómo puede un 7 y pico % de la población esperar que el futuro esté en una solución como el grupo financiado por Venezuela, Grupo Podemos? Bueno, yo no creo que haya una solución política a la situación en España. O sea, y además mentiría si dijera que crea que hay una solución política. Creo que además, a menos que se produzcan cambios muy profundos en la mentalidad de buena parte de los españoles, no voy a decir la aplastante mayoría, pero buena parte de los españoles, no hay ninguna esperanza. Es más, creo que la historia de España es la repetición del desplome de grandes propósitos, precisamente porque no existen cimientos. Y sobre esto he escrito, hablado y discurrido largo y tendido. Pero como esos cimientos no existen, al final el edificio se cae. El edificio se cae a veces porque hay un atentado un 11 de marzo. Y a veces pues el edificio se cae porque realmente los españoles se consideran incapaces de convivir los unos con los otros, salvo que maten a la otra mitad. Y de esto, desgraciadamente, hay ejemplos a lo largo de la historia de España. Yo no espero una solución de los partidos políticos porque creo que no lo tienen y además creo que han terminado convirtiéndose en parte del problema. Ahora bien, dentro de los distintos panoramas que se pueden dibujar, es decir, dejando claro que no van a solucionar nada y dejando claro que la solución no está por ahí y dejando claro que sin un cambio profundo en el corazón de la sociedad española nada de lo que se construya va a perdurar, sino que al cabo de un cierto tiempo se desploma. Ahora vamos al análisis de la situación actual. En las próximas elecciones pueden suceder dos cosas. Estoy hablando de las generales. Pueden suceder dos cosas. Una, que la gente se asusta pensando que viene el Frente Popular y decide revalidar al gobierno actual. Y entonces este gobierno, con mayor o menor mayoría, sigue endeudando al país para que en un momento determinado tengamos que declarar la bancarrota que ya vivimos pero que negamos. Esa es una opción. La otra opción es que lo que ha pasado en las elecciones europeas, lejos de ser una cosa que hay que aplicarle los correctores de las elecciones europeas, se repite con ciertas variantes en unas elecciones generales. El Partido Popular es el partido más votado, pero no puede gobernar ni lejanamente. El Partido Socialista no puede gobernar porque está desacreditado, y ahora contaré una anécdota
al respecto que viví ayer, y entonces solo hay dos opciones de gobierno. O bien el Partido Popular y el Partido Socialista van a una gran coalición e intentan que el sistema no se desplome del todo, o bien el Partido Socialista enloquece todavía más de lo que ha enloquecido en las últimas décadas y forma un frente popular. Si hay una gran coalición, que yo no veo como el remedio, porque creo que los problemas son problemas que son mucho más profundos que la situación política, pueden pasar dos cosas. Una es que haciendo ejercicio de una sensatez que no han demostrado hasta la fecha, pero que a lo mejor por un ejemplo de la misericordia divina en ese momento reciben, la gran coalición decide arreglar determinados problemas que, como no se arreglen, evidentemente el sistema que está muerto no hay quien lo insufle vida. O dos, que para mí es mucho más posible, la gran coalición se dedica a engañar a Bruselas 2 o 3 años más. Es decir, alargamos el engaño 2 o 3 años más, seguimos haciendo lo mismo y al final, claro que llegan los hombres de negro, va a llegar una legión de negros, porque evidentemente les llevamos engañando mucho tiempo y de pronto al cabo de 1 año y medio, 2 años se dan cuenta de que ni con gran coalición aquí se comportan decentemente. Por el otro lado, vamos a suponer que efectivamente se produce el nuevo Frente Popular en el que el Partido Socialista está atado de pies y manos, no solo por los nacionalistas, que ya es bastante desgracia, sino por Izquierda Unida, Izquierda Plural o como se denomine, y el Podemos, Queremos y lo que sea. Si llegamos a ese punto, ¿vamos a salir del euro? Bueno, nos van a echar, pero vamos a aparentar que nos vamos. Y seguramente vamos a entrar en una deriva económica en la que en unos meses o en unas semanas declararemos la bancarrota. Saldremos del euro, diremos que no pagamos y a lo que venga después que sea lo que Dios quiera. Bien, en cualquiera de estas posibilidades, es decir, mala, peor y desastrosa y apocalíptica que hay, de todas formas, yo creo que no se puede cometer el error de pensar que nuestro futuro tiene que estar más hipotecado por los políticos de lo que ya está. Es decir, si realmente la sociedad no es capaz de asumir una transformación que vaya más a fondo, le esperan años muy amargos. Porque lo único que va a encontrar la gente es frustración, desilusión, soledad y ansiedad. Es decir, no hay nada, no hay ninguna solución en la política. El problema es que llevamos décadas creyendo que los problemas se solucionan con los políticos y no, las cosas que se han hecho bien han sido a pesar de los políticos. Y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Entonces, claro, el problema es que en buena medida la sociedad española es una sociedad menor de edad, que considera, igual que el adolescente o que el niño, que los problemas se los tiene que solucionar papá y mamá. Claro, si encima papá y mamá, pues papá es un alcohólico, mamá es una sinvergüenza, se gastan el dinero y la abuela no sale del bingo, pues claro, el pobre niño, el pobre adolescente está el pobre con un desconcierto, una ansiedad y una desesperación tremendas y pensando, hombre, a ver si ponen orden. No. O sea, me gustaría decir, confío en que el Partido Popular se va a regenerar. Rajoy un día se va a levantar bueno. Montoro va a recibir una especie de revelación en el desierto y va a bajar los impuestos. Que no esperemos nada de eso. O sea, no es esa la historia. Y por volver a los 2 versículos que yo leía de Lucas 3, claro, la idea sería, si Anás y Caifás fueran un poco compasivos, si Tiberio no fuera tan golfo, Poncio Pilato no fuera tan corrupto, y los 4 imbéciles que nos gobiernan aquí en esta zona, pues fueran menos tontos y buenos, que no. O sea, que no hay nada que hacer por ahí. O sea, no esperemos de donde no puede venir. Y a menos que se produzca una regeneración espiritual en esta sociedad y una transformación a fondo de la manera en que esta sociedad vive y de la cosmovisión que tiene, volveremos a repetir los mismos errores en la generación siguiente. Y es terrible, pero es así. Porque no construimos sobre nada sólido, estamos siempre construyendo y las construcciones son muy buenas, pero uno puede levantar el Empire State y el edificio más hermoso del mundo y si no tiene unos cimientos sólidos, eso acaba desplomándose. Es terrible, pero es así.
Y nosotros hemos vivido una sociedad en las últimas décadas que, con todo lo crítico que yo pueda ser de la transición, creo que ha habido aspectos muy positivos, pero como al final ese cimiento no existía, pues las cosas al final con una toba prácticamente se vienen abajo. No de la noche a la mañana, pero uno va viendo el proceso. Yo puedo ver perfectamente el proceso del 11M para acá, pero es que puedo ver lo de antes del 11M para allá también. Y esa es una realidad, y eso implica una transformación espiritual, porque implica, por ejemplo, un asumir la veracidad y la verdad. Implica, por ejemplo, el hecho de que hay determinados valores que tienen que ser realidad y no son vividos por la mayoría de la sociedad. Y cuando una sociedad no quiere vivir la verdad y aborrece la verdad y no aspira a la veracidad, pues no hay esperanza para esa sociedad como tal. Pero eso no quiere decir que los individuos no la tengan. Hoy había una persona, hoy tuve la segunda firma de la Feria del Libro, que fue muy agradable, igual que la de ayer. O sea, llegaba la gente, es muy cariñosa, te dice que se acuerda mucho de ti, etcétera. Entonces una de las personas que aparece me dice, bueno, ¿por qué no quiere usted volver a los medios de comunicación en España, ¿no? Si usted encontraría buen acomodo y tal. Digo, mire, yo personalmente estoy convencido de que mi sitio ahora mismo no está en este país, pero aparte de eso, yo no estoy dispuesto a volver a un medio que no sea libre, que no sea independiente y que no haga las cosas con calidad. Yo no estoy dispuesto a volver a un medio de comunicación en el cual yo estoy en medio de una tertulia de economía y me llega un SMS a mi teléfono diciéndome que se calle Centeno porque está hablando de una caja que coloca publicidad en la radio. O no estoy dispuesto a que en un momento determinado esté en una tertulia y me llegue un SMS de la gente de mi cadena por arriba diciéndome que por favor no hable del presidente de determinada comunidad autónoma porque nos va a colocar publicidad. Podría multiplicar los ejemplos, ¿eh? Es verdad que, claro, como en unos casos colocan publicidad uno y en otros otros y cosas por el estilo, pues bueno, pues a lo mejor si te pasas las 24 horas viendo la radio, la televisión y leyendo la prensa, entre todo casi construyes la realidad, pero no es esa la cuestión. Entonces, yo no he consentido en ninguno de los medios de comunicación donde yo he estado que me dijeran que tenía que censurar a gente, echar a gente que estaba en mi equipo o no dar ciertas informaciones. Lo cual ha significado que a veces me han echado y otras veces me he ido yo. Seguramente al final es lo mismo. Pero sin una asunción total de la verdad no existe posibilidad de salir adelante. Y mientras la sociedad española siga siendo una sociedad que es mayoritariamente tuerta, es decir, tiene una enorme capacidad para ver el mal en un lado de la sociedad, pero una incapacidad para verlo en el otro, y viceversa, no hay esperanza. O sea, es terrible. Me gustaría decirle otra cosa. Me gustaría decirle que creo que hay una opción política que tiene la posibilidad de cambiar la situación, que en fin, que las perspectivas económicas son ciertas y que además lo que aparece en algunos periódicos sobre la recuperación económica no tiene vuelta de hoja. Es que no es verdad. Y no se lo voy a contar porque no es cierto. Y luego tenía otra pregunta. Bueno, esto tiene que ver con mi genética. Yo soy nieto de un portero y entonces usted ahí en Miami pues estará rodeado de gente muy bien informada de Cuba. ¿Dónde está Fidel Castro? Bueno, Fidel Castro sigue mandando. Estuve hace un mes y pico hablando con un cubano que... Curioso, se acaba de aprobar una ley en Cuba que permite tener empresas que hagan negocios conjuntos con empresas extranjeras, por primera vez. O sea, no empresas estatales que lo hacen con empresas extranjeras, sino empresas privadas, las puedes crear, y con empresas extranjeras, porque lógicamente las empresas privadas en Cuba no tienen un céntimo, ¿eh? Puede haber gente más o menos ingeniosa, pero nada más. Entonces me presentaron a un cubano, un hombre joven, que el trabajo que estaba haciendo tenía que ver con los audiovisuales, ¿eh? Tengo que decir que, por ejemplo, me enseñó un videoclip que había hecho en Cuba, que yo creo que no se puede hacer mejor en Estados Unidos o en Europa.
Sus dibujos animados no eran tan buenos, pero quiero decir, los dibujos animados se habían quedado atrasados, pero por ejemplo el videoclip era excelente y me enseñó un mediometraje que era muy gracioso, pero se notaba mucho la dificultad de medios, en fin, un poco esta era la idea. Y en un momento determinado, lógicamente, hablamos de la situación y me dice, mira, Raúl no quiere seguir siendo presidente y ya ha anunciado que él no sigue siendo, que cuando se acabe este mandato, se va. Y me dice, pero no me extraña, dice, pues si es que no le hacen caso. Dice, hay actos oficiales, dice, no mencionan a Raúl que está allí presente y todos los que aparecen son para hablar de Fidel Castro. Si Fidel Castro no está y salen con los ramos de flores para él, dice, claro, no lo puede soportar, o sea, si es que eso no hay que lo aguante, ¿no? Entonces él ha dicho que él ya lo deja y, en fin, quiere que le suceda a uno que es más joven, etcétera, etcétera. Se supone que está vivo, porque claro, dentro de la rumorología de los cubanos en Miami, que ven a Fidel detrás de cualquier cosa, es decir, diluvio universal, etcétera, en fin, el asesinato de Kennedy, cualquier cosa está detrás de Fidel Castro, es algo tremendo, ¿no? Y bueno, pues hay quien dice que es posible que le esté sustituyendo un doble, o sea, lo que sea. Yo personalmente creo que él está muy enfermo, sigue estando muy enfermo, pero claro, tiene un cuidado médico extraordinario, entre otras cosas dispensado por médicos españoles. Y bueno, pues supongo que se va a aferrar a la vida hasta el último momento. Pero la sensación de la gente en la isla es que cuando se muera, Dios dirá, pero de momento quien sigue mandando es Fidel. Y que en actos oficiales a los que no va, y va Raúl, no se mencione casi a Raúl, y no paren de hablar de Fidel, es que es muy significativo. Ahora, son gente... Vamos a ver, los cubanos son gente peculiar, porque cuando llevas un tiempo tratando con ellos te da la sensación de que estás tratando con españoles. Yo suelo decir que con españoles con acento canario, ¿no? Pero son muy parecidos a los españoles. Es decir, también porque la colonia allí fue la última que existió, junto con Puerto Rico, y además porque siguió yendo mucha gente a Cuba hasta los años 50, ¿no? Entonces muchos son, en realidad, de una o dos generaciones atrás eran españoles. Muchos de los que hablas, los padres eran españoles o los abuelos. Y entonces es muy curioso, o sea, igual que las virtudes son parecidas, las manías son parecidas. Entonces es curioso, hay una serie de manías que a lo mejor estando en España no las soportas tan bien, pero viéndolas en un cubano le ves el lado divertido, ¿no? Pero te da la sensación de que estás tratando con españoles. O sea, es algo verdaderamente a veces es muy cómico, ¿no? Sí, yo creo que es la hora de concluir esta parte, por lo menos, pasar a otra que creo que va a ser más sabrosa. Y yo tengo que darles las gracias a todos. Espero que sigamos viéndonos en los muros de Facebook, en el muro de César Vidal, que sigan ustedes descargándose los podcasts que iremos viendo. Y eso sí, tengo que advertirles que las 2 próximas semanas yo seré un poco menos diligente en atenderles porque tengo 2 intervenciones quirúrgicas y eso me va a tener un poco fuera de juego alguno de los días, pero bueno, va a ser cosa de poca importancia. Muchísimas gracias por todo.